que tengo que grabar, pero qué feo eso, ahí está, empezamos a grabar. Dijimos entonces que hoy vamos a empezar con lógica proposicional, por suerte con tiempo suficiente para que ustedes puedan ejercitar y plantear en estas mismas clases las dudas que tengan y puedan revisar las clases y volver sobre esto. Dicho sea de paso, todo el contenido que nosotros tratamos acá está en la plataforma, está en los materiales y está en el texto de Marta Finardi, que vuelvo a repetir, no solamente tiene la parte teórica muy simplemente desarrollada, de lectura fácil, digo, para que no tengan dificultad, porque además se completa con estas clases grabadas, sino que además tienen ejercicios y las respuestas de esos ejercicios al final del texto, por si no lo vieron. Bien, eh, entonces, vamos a empezar con lógica proposicional, como les decía. María Eugenia. Profe, consulta, antes de empezar y no quiero ir con mucha ansiedad, pero ¿tenemos una fecha aproximada de parcial como para ir haciéndonos a la idea o algo? Sí, sí, probablemente sea la última semana antes de las vacaciones. Creo que es Perfecto. la semana del veintitanto de junio, ¿sí? Bueno, muchas gracias. El día exacto lo vamos a comunicar cuando sea, pero vayan pensando eso. Tenemos tiempo todavía, tenemos todo el mes de junio, todo el mes perdón, todo el mes de mayo y casi todo el mes de junio, así que vamos bien. Bueno, empecemos con lógica proposicional. Les decía que para no superponernos y que no se escuche bien, eh, quien tenga que hacer una pregunta levanta la manito y entonces le doy la palabra, y cuando hago preguntas por sí o por no, simplemente con la cabeza me hacen y yo ya me doy cuenta y no tienen que abrir micrófono y tanto lío de estos. Bien. Eh, la lógica proposicional, yo les conté algo de la historia de la lógica proposicional, con la cabeza, ¿sí o no? Con la cabeza que dice Angelina, sí, y hablé de la etapa moderna y cómo surge este análisis lógico y que se complementa con otros como la lógica de predicados y todo eso. El tema de la No, simbolización, no. no, Ok. no. Bueno, entonces voy a hacer un breve resumen para que también se entienda algo que es importante. ¿De dónde viene todo esto y para qué? Porque si no parece que uno está estudiando, haciendo ejercicios sobre algo que no sabe ni de dónde viene ni para qué. Nosotros sabemos algo de esta historia porque sabemos que el fundador de la lógica, por lo menos desde el punto de vista sistemático, formal, fue Aristóteles. Y entendimos, o me parece que sí sucedió, cuál fue el objetivo de Aristóteles al pensar una ciencia como esta que sirva como herramienta para el pensamiento en general. Eh, pero esta idea de lógica se fue consolidando a lo largo de los siglos. eh, la lógica aristotélica sigue vigente durante toda la Edad Media, toda la antigüedad, toda la Edad Media, por los motivos que creo hemos adelantado en algún momento, no esto de que al cristianismo le vino muy bien eh, toda la ciencia aristotélica porque encajaba perfectamente con la visión cristiana del mundo. No se preocupen porque esto no se los voy a tomar, es simplemente para, bueno, tener un panorama, ¿no?, de lo que estamos hablando. Y recién en la modernidad, con lo que se denominó la revolución científica, que fue una explosión de
a ver, de inventos y de teorías científicas que llegan a nuestros días, porque la mayoría de las teorías que uno estudia en el colegio de física, de química, datan precisamente del siglo XVI en adelante, XVII, XVIII, tiene su corolario, digamos, con la física newtoniana después, el siglo XVIII, ¿no? La mecánica que estudiamos nosotros, la física que estudiamos en general. Bien. Evidentemente, a esas alturas ya la lógica fundada por Aristóteles, digamos así, que quedaba chica. No podía responder a muchos de las, a ver, de los análisis que hacía la ciencia en aquel momento, ¿no? De la modernidad. Entonces, de la mano de algunos matemáticos y lógicos de la época, surge lo que se llama la lógica simbólica o lógica moderna. ¿Qué trae de nuevo esto? Eh, Justamente la idea de la simbolización. La lógica se parece cada vez más a la matemática, digamos que va perdiendo esa impronta semántica para convertirse en una ciencia netamente sintáctica. ¿Se entendió esto? ¿Qué significa que se va convirtiendo en una ciencia más de tipo sintáctica? A ver, levanta la mano quien quiere hablar. Nadie quiere hablar. Ajá. Si Karina quiere, a ver. Que se resume más a letras, que se reemplazan los conceptos por letras, como si Exacto, fueran ecuaciones. exacto, muy bien. Como que se hace abstracción del contenido y nos centramos en estructuras. Laura, no sé, ¿alguien levantó la mano? Sí, Laura. Sí, profe, era yo, pero era lo mismo que acaba de decir, esto que se centra en las estructuras, digamos, que va analizando cada parte de una oración, Ah, supongo. claro. Es cierto, tiene que ver con lo que ustedes están diciendo. Y agrego, digo, para comprender por qué este cambio, porque en realidad Aristóteles cuando pensó en la lógica, si bien la pensó como una herramienta formal para todas las ciencias, él decía que los razonamientos que él llamaba silogismos, después vamos a ver, que es o no sé si lo hemos visto acá, no importa, más adelante puede ser que veamos algo de silogismo para que se entienda, pero eh, esos razonamientos que él pensaba no solamente tenían que ser válidos, sino tenían que ser científicos, así llamaba él. Y científico significa que no hablen de cualquier cosa, que no digan mentiras o que no digan, que no se refieran a cosas que no existen, sino que tengan un contenido verdadero para que sea realmente una herramienta para la ciencia. Mm. Con el tiempo, esto se vio que es innecesario, porque en realidad si hablamos de estructuras da lo mismo de qué hablemos, si con verdades o con mentiras, porque no es el análisis lógico determinar la verdad o la falsedad de una proposición. Así que, digamos, se deja de lado esta idea de silogismo o de razonamiento científico, ¿no? En el sentido de que tenga un contenido verdadero y puede que no tenga contenido, y justamente para evitar estos problemas que trae el lenguaje descriptivo, el lenguaje natural, este lenguaje que hablamos nosotros, que ya hemos visto, que tiene ambigüedad, que tiene vaguedad, que puede prestarse a distintas interpretaciones, digámoslo con símbolos. Los símbolos son abstracciones que no se comprometen con nada de la realidad y entonces evita este inconveniente que traía lo de científico del silogismo, del razonamiento que proponía Aristóteles. ¿Se entiende? Con la cabeza. Bien. A ver, vamos a empezar con... Tengo algo acá. Ya está escrito, miren qué bueno.
lógica proposicional, que es uno de los primeros análisis, a ver si esto funciona, de la lógica. Ya les muestro la pizarra. Ahí. Lógica proposicional. La unidad mínima de análisis de la lógica proposicional es la proposición. Es decir, menos que una proposición no vamos a tener. Pregúntoles, ¿qué es una proposición? Levanta la mano, ¿eh? ¿Quién levanta la mano? Andrea. Las proposiciones son como oraciones o expresiones lingüísticas ¿Solo que, es? no, que tienen una función informativa Bien. Y que y se entonces, puede simbolizar por letras que se llaman letras proposicionales. ahora hablamos de Ah, eso. bueno, ¿Esto ya lo habíamos comentado o es algo que vos leíste? no lo leí, profe. Está, pero no, pues a ver, Martina quiere decir algo. Un enunciado. Bien, y Sabrina, no, Sabrina se unió a la sala. Melina, Es un enunciado que puede ser verdadero o falso bien, y que tiene un bueno, contenido informativo. perfecto. Todo eso es una proposición. O sea, que eliminamos las preguntas, las exclamaciones, el lenguaje que no cumple una función informativa, ¿sí? Bien. Entonces, si yo digo que la unidad, Nancy dice que es una oración, ojo con esto, una oración es, sí, un enunciado, pero desde el punto de vista gramatical. Una pregunta también es una oración, ¿sí? Es una oración, pero que tiene función informativa y está en lenguaje declarativo, ¿no? Es una oración con esas particularidades. El resto de las oraciones queda excluido del análisis lógico. Bien, decir que la proposición es la unidad mínima de análisis, de ahí que se llame lógica proposicional, quiere decir que lo importante acá es que uno tiene que detectar cuál es la proposición, pero no hay un análisis interno de las proposiciones. Es decir, no importa cuál es el sujeto, cuál es el predicado, a cuántos individuos se está adjudicando un predicado, inclusive en qué tiempo verbal está, si es pasado, presente, futuro. No nos importa nada de eso aquí. Aquí lo que nos importa es entender que se trata de una proposición o de varias proposiciones, depende del caso. Por eso decimos unidad mínima de análisis, la preposición no, ojo, la preposición, ¿se acuerdan que eran ante, bajo, cabe, con, bli, 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 eso que no sé, eso no, es proposición. La palabra te lo dice, te propone algo, algo se está diciendo de algo, entendámoslo de esa manera, siempre hay un verbo, estamos diciendo algo. Bien, las proposiciones se dividen, vamos a poner, bueno, empezamos mal porque esto no funciona. Vamos a tirar lo que no va. Ahí está, más o menos. Las proposiciones, ¿ustedes ven esto? Esto Sí. Está medio sí, la ¿no? fibra media gastada, profe. ¿Eh? Sí. A ver acá, ya ahí está. Ya ni escribe, pero bueno, ahí está, ahí está. Bueno, a ver, Se Ahí se ve. ve, ahí se ve. ahí está. Esto se divide en atómicas y moleculares.
Hay alguien con el micrófono abierto. En atómicas y moleculares. Obviamente, un lenguaje tomado, que se tomó prestado de la química. Atómica es una sola proposición, molecular es más de una. Bien, pensemos una proposición. A ver, ¿quién me va a... Sergio, sí. Profe, perdón, ¿me puede ahondar un poquito más? ¿Por qué atómica es una y moleculares son muchas? ¿A qué hace Sí, referencia? Perdón que le pregunto eso. ahora iba a eso, mira. Ah, perdón, listo, mil No, disculpas. no, está bien, ahora voy a eso. ¿Quién Gracias, me profe. dice una proposición? A ver, ¿me dictan una proposición? La nieve es blanca. La nieve es blanca. Bien, la nieve es blanca. Eso es una sola proposición. Como en realidad dijimos que a mí lo que me interesa es que sea proposición y no si es la nieve, si es blanca, amarilla, verde o estamos hablando de cualquier cosa, a cada proposición atómica yo la voy a simbolizar con una variable proposicional. Variable proposicional. La palabra te lo dice. Puede variar el contenido, no me importa en el fondo qué estoy diciendo, como aclaramos recién, pero sí me interesa la jerarquía lógica que tiene, que es ser una proposición. Las variables proposicionales las vamos a simbolizar con P minúscula cursiva en adelante, P, Q, R, etc. Marianela. No, profe, quería saber si era yo la única, si es que mi pantalla está cortada porque no llego a leer lo que estás escribiendo abajo. ¿Se ve o no? A ver, paren, ¿puedo bajarlo esto? ¿Ahí se ve mejor? Ahí Sí, sí, profe, ahí se ve mejor. Ah, bueno, listo, bajé la ahí está, pantalla. gracias. Bien, variable proposicional, insisto, puede variar el contenido, lo importante es que es una proposición. La nieve es blanca, llueve, mi mamá me mima, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, no importa qué. Eso es P, es una sola proposición. ¿Por qué P y no A, B, C y empezamos desde el principio? Bueno, esto es pura y exclusivamente por convención. ¿Por qué? Porque cada análisis lógico, cada lógica tiene su propio código para simbolizar. Y entonces, para hacer una distinción entre el análisis proposicional, que es por ejemplo, el análisis de la lógica de predicados, que lo vamos a ver más adelante, que utiliza las letras X, Y, y entonces se simboliza, supongamos, para todo X, F de X, G de X, etcétera, o G de A minúscula, o la lógica, ¿cómo se llama? De clases, que utiliza las letras griegas, alfa, beta, gamma, a lo mejor esto lo vieron alguna vez en matemática moderna o matemática de conjuntos, alfa unión beta es igual a clase nula, bueno, tiene simbolitos específicos justamente para diferenciar un código de otro. Por convención en general se usa esto, aunque en algunos libros no hacen caso omiso a esta cuestión y, por ejemplo, empiezan desde A mayúscula en adelante, ¿sí? Nosotros adoptamos esta simbolización y que sea la misma para todas las comisiones y evitamos inconvenientes. Capisce? Tutti. Florencia. Capille, profe, no capille. ¿Cómo? No capille, no capille. ¿No entendiste? Sí. No sé, estoy tratando de entender si tiene que ver esta oración con atómicas, por ejemplo. Claro. A ver, Okay. Bueno, la nieve es blanca. ¿Es sí. una sola proposición?
Ok, entonces Ahí está la definición de atómica, es una sola. Perfecto, Es una sola proposición, P. ¿Lo agarré? Consulta. Sí. Vamos. Juan es bueno. Esta es otra, ¿no? Es otra única. Sí. Q. El agua se enfrió. R, etcétera. Lo que A no cada entiendo, perdón, proposición. es eso, PQR. Ahí Exacto. como que se me fue. A No, cada. Esperen, escuchen esto. Escuchate esto, como dice mi nieto. Escuchate esto, Abu. A cada proposición atómica le asignamos una variable. A cada proposición. ¿Qué es una proposición atómica? letra. Una sola proposición. A cada proposición atómica, que es una solita, le asignamos una variable. Por ejemplo, si yo digo que la nieve es blanca, es P, en mi código, en mi simbolización, cada vez que aparezca este enunciado, la nieve es blanca, lo voy a simbolizar con la letra P. Si yo digo que, por ejemplo, Juan es bueno, es Q, cada vez que aparezca Juan es bueno, será Q porque esa es la variable que le asigné a ese enunciado. ¿Se entiende? Sí, profe. Florencia. Profe, entendiendo que ese enunciado que acaba de decir, no sé, la nieve es blanca y demás, es una proposición atómica. Sí. Se me ocurrió que quizás podría ser así, que la nieve es blanca y si agregamos más cosas sobre la nieve, ahí ya sería molecular, ¿o no? Sí, espera porque todavía no empecé a explicar molecular. Se están Es como que adelantando. estoy Estamos rasgando y digo, apurados. debe ser que Estamos quizás agregar. apurados. Están apurados. Bueno, ahí les mando un ejercicio, ¿eh? No, tampoco se lo tome así. Bueno. Esto es una proposición atómica. A cada proposición atómica le asignamos una variable. Yo voy a tener que borrar porque mi pizarrón es chiquito. Éramos tan pobres que no teníamos pizarrón grande. No, pues si pongo un pizarrón grande no tengo dónde poner acá. Tengo que construir un aula. ¿Quién habla? Para reemplazar. María Eugenia quiere decir algo. Yo quiero, a ver, capaz que es nada que ver lo que voy a decir, pero los juegos, ¿viste los juegos esos que por ahí tenés que completar letras y te aparece un simbolito arriba? Entonces, no sé, por ejemplo, la A es un triángulo, entonces cada vez que te aparezca un triángulo vas a tener que poner una A. Digo, ¿eso sería una variable? No, Como la P? no. Ok, entonces no. No te explico por qué. Porque las variables simbolizan proposiciones, no términos. El triángulo es un término. El triángulo tiene 3 lados, es una proposición. Es una afirmación. ¿Entendés la Perfecto. diferencia? ¿Se entiende la diferencia, no? Bueno, es una referencia del juego. Bueno, si la referencia es el triángulo es amarillo, entonces sí. Ahora, si es solamente identificar un triángulo, no. En todo caso, sería identificar proposiciones. Bueno, si lo entendemos de ese modo. Pero no confundamos, por favor, los términos con las proposiciones. Bueno, Juan es bueno. Ahora vamos a ver una molecular. Molecular, porque los chicos estaban apurados. Ahora te digo que Juan es bueno y alto. Profe, antes de avanzar, ¿le puedo hacer una pregunta respecto a la atómica? Sí. Digamos, la variable, ¿quién la establece? O sea, por ejemplo, yo a la hora de hacer un ejercicio, ¿la establezco yo? ¿O la invento yo? No, el código, hemos dicho que el código es de P en adelante, minúscula cursiva. La primera que aparece va a ser P, la segunda Q, la tercera R, y siempre que aparezca la misma variable que asigné. Igualmente, esperen un poquito, todavía no empezamos a simbolizar. Tratemos de entender
la diferencia entre una atómica y una molecular y después yo les prometo que vamos a hacer ejercicio y se van a dar cuenta rápidamente, van a ver. Mirá. Gracias. Ahora yo te digo, Juan es bueno, es P, ¿de acuerdo? Juan es bueno, es P, ya dijimos, le asignamos una variable porque entendí que eso es una sola proposición. Pero acá tengo que Juan es bueno y alto. A ver, eso significa, tengo dos informaciones, porque una cosa es que Juan sea bueno y otra cosa es que Juan sea alto, ¿verdad? Ojo, no estamos haciendo análisis sintáctico, estamos haciendo análisis lógico de proposiciones. Acá estoy diciendo dos cosas, aunque sea para el mismo sujeto. Es bueno y es alto. Por lo tanto, si ser bueno es P, Juan es bueno es P, Juan es alto será Q. ¿Estamos de acuerdo? Digo que Juan es bueno y alto. Este puntito hay un montón, pero puse uno nada más para entender. Juan es bueno y, esto es una I, esto simboliza una I, se llama conjunción. Estoy diciendo que Juan es bueno y que además Juan es alto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una proposición molecular. Obviamente son dos proposiciones, pero unidas por un simbolito, en este caso es una I, se llaman, ya vamos a ver una lista completa, es una conectiva extensional, son partículas que conectan atómicas para lograr moleculares. No se preocupen todavía, ya vamos a ver cuáles son. ¿Quién habla? Gabriela. Perdón, me quedó la mano levantada, profe, perdón. No es problema. Bien. Miren, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? En términos de función de verdad. Si yo tengo una proposición atómica, por ejemplo, Juan es bueno, para decidir su verdad o su falsedad dijimos que necesariamente una proposición es verdadera o falsa, ¿sí? Voy y observo a Juan. ¿Qué hace Juan? Si Juan es bueno, a ver, si Juan, no sé, tiene buenas actitudes, yo qué sé, buen amigo, buen compañero, se ganó la medalla en la escuela, no sé, le lleva un bono a la maestra, digo sí, es verdadero. Ahora Juan se porta para la mona, no sé, mal pibe, es falso. ¿Estamos de acuerdo? Digamos que en términos generales, la decisión de verdad o de falsedad de una proposición atómica es más sencillo que la decisión de verdad de una molecular, porque acá tengo que observar una sola cosa, la actitud de Juan, punto. Pero acá cuando digo que Juan es bueno y alto, tengo que ver que se cumplan las dos cosas. No solamente que sea bueno, sino que además sea alto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O sea que la decisión en este caso de la molecular es un poco más compleja. Bien. Vamos a ver cuáles son entonces esas partículas que conectan atómicas entre sí, que conectan atómicas para poder hacer una proposición molecular. Esta la tenemos, es la I. Pero vamos a hacer una lista digamos, más minuciosa y completa para aprender a simbolizar. Y vamos a decir esto. Estas se llaman conectivas extensionales. La palabra te lo dice, conectivas, conectan proposiciones. Extensionales, ¿por qué? Porque el alcance se extiende a una, dos o más proposiciones, depende del caso. Ahora van a ver por qué. Antes de explicar esto, quiero comentar nada más que hay otro tipo de conectivas que se llaman intencionales, pero esas no las va a analizar, no las va a usar la lógica. ¿Cuáles son las intencionales? Son las que suelen encabezar una proposición, ¿no? O una oración en todo caso, un enunciado.
Yo pienso que Juan es bueno. Me parece que Juan es alto. Todas estas expresiones, pienso que, me parece que, etcétera, son intencionales. Hablan de la intención de quien está enunciando la oración, ¿verdad? Sobre ese tipo de enunciados, yo no puedo decidir verdad o falsedad, porque si vos me decís, yo pienso que un triángulo tiene 3 lados, ¿sí? Más allá de que sea verdad que el triángulo tiene 3 lados, yo no puedo decidir verdad o falsedad sobre lo que vos pensás. ¿Se entiende? Si vos le quitás esa expresión, yo pienso que, y ponés simplemente el triángulo tiene 3 lados, entonces sí, eso es una proposición analizable desde el punto de vista lógico. ¿Se entiende? Por eso nosotros no vamos a tratar esas variables intencionales, solamente las extensionales, perdón, variables conectivas, o sea, esas partículas que conectan proposiciones. Es así, porque esas me ayudan a ver hasta dónde se extiende el alcance de una conectiva. Ahora van a ver. La primera que vamos a ver es la negación. Y la negación la vamos a simbolizar con una rayita. La negación es la única conectiva monádica. Ahora explico qué es esto. Monádica significa se extiende, por eso son extensionales, se extiende o alcanza a una sola proposición. Ejemplo, Juan no es bueno. Simbolizo no P. Esta conectiva se extiende a una sola proposición. Se la considera, a pesar de que es una sola, molecular, porque ya tiene una conectiva. ¿Se entiende? ¿Puedo explicarlo de nuevo? Porque esa es molecular, Es pero molecular. tiene una conectiva sola negativa, variable. una sola variable. Exacto. Ok, Sí. no es. Exacto. Se considera molecular porque tiene conectiva, a pesar de que hay una sola variable. ¿Sí? Pero es la única conectiva monádica que alcanza a una sola proposición. Entonces. Y es porque es porque es negativa la proposición. La proposición, exacto. ¿Qué locuciones tenemos para la negación? No, la más común es no. Juan no es bueno. Nunca. No es cierto que. No es verdad que. ¿Tampoco? ¿Sí? ¿Puede ser? Tampoco, déjame pensar, Juan tampoco es bueno. No sé si hablamos así. No, pero digo, tal vez no sea para la oración o para esa proposición y Claro, aplique para sí. otro. Juan no es bueno y Pedro tampoco. Claro. Ahí Por sí, ejemplo. ahí sí. Ok. Niego la otra. Exacto. Acá me dicen jamás. Jamás, por supuesto que también, porque jamás es sinónimo de nunca. Acá Flavia dice, no creo que. ¿A ustedes qué les parece? Es subjetivo, entonces no se analiza. Exacto. Plantea dudas. No es que... Es intencional. Ahí Intencional. estamos. Es intencional. Claro, es intencional. Perfecto, eso no aplica. Bien. Juan no es bueno. Negación. Yo sé que al principio les va a costar y van a decir menos P, pero no es menos, es no P. Y lo aclaro porque no es una resta. La resta desde el punto de vista lógico se considera complemento de una clase, todavía eso no lo vimos, y no es una negación, que no es lo mismo. ¿Es monádica? Yo voy a hacer una flechita que no se hace, pero para que ustedes lo vean. ¿Por qué? Porque fíjense, alcanza solamente a una, por eso es monádica. ¿Ven? Alcanza a la variable que le sigue. No P, no Q, no R, no S, lo que sea.
¿Estamos? El resto de las conectivas son binarias. Todas Profe, las otras. Sí. profe, hago una consulta. Juan no es bueno ni alto. No, porque eso es molecular, lleva una I. Ni Claro, es bueno. no, no y no. Ok. No y no. No P y no Q. Ok. Bueno, binarias. Ojo con las binarias. Las binarias involucran dos atómicas, dos proposiciones, y van entre medio de dos. Siempre, recuerden esto, todas las conectivas, excepto la negación que es monádica, le voy a borrar esto que no me gusta porque si no eso los va a confundir. Excepto la negación que es monádica, el resto va entre medio de dos proposiciones, ¿sí? Vamos a ver esta que conocemos ya, el puntito, que es la conjunción. Conjunción. Va entre medio de dos. ¿Qué locuciones tenemos para la conjunción? Y, la más común, pero, aunque. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque el aunque nosotros lo ponemos adelante. Por ejemplo, aunque Juan es bueno, coma, es alto. No combina con nada, pero no importa. El aunque es conjunción y se simboliza Juan es bueno, aunque alto. Es lo mismo que decir Juan es bueno y alto. Juan es bueno, pero alto. ¿Se entiende? Va entre medio siempre. La conjunción va entre medio de dos proposiciones. Es binaria. Y siempre se simboliza con el punto. ¿Verdad? Exacto. Sí, Ok. sí. Nosotros, a ver, lo simboliza, hay otros símbolos, en otros textos puede que encuentren como un triangulito así, pero nosotros vamos a adoptar esta simbolización que estamos explicando acá, sí que es la más popularizada en general. Gracias, profe. Profe, No, por nada. disculpe, en Sí, ese caso también sería molecular, ¿no? Porque sí, acá estamos hay hablando, dos las todavía. conectivas extensionales siempre No. implican molecular, porque si no tiene conectiva es una atómica, Ah, ok. O sea, igual ¿sí? Juan no es bueno, es atómica, porque igual Es como es. molecular, recién lo dijimos, es Ah, molecular a pesar de que afecta a una sola porque tiene una conectiva que está ok, mostrando el alcance que tiene. Se la considera molecular. ¿Sí? A pesar de que claro, hay una sola, pero es el único caso, es el único caso. El ok, resto, el resto siempre involucra dos. perfecto. Bien, Gracias, profe. no, por nada. Disyunción. La disyunción la vamos a simbolizar con una B corta. Ojo acá. Esto esperen, lo quiero hacer bien porque si no vamos a hacer lío. La disyunción, que es plantear alternativas, tal cosa o tal otra, tiene dos formas. O es inclusiva y la simbolizamos con una B corta. Por ejemplo, Juan es bueno o alto. P o Q. ¿Sí? O la disyunción puede ser también exclusiva. Vamos a poner un caso que la vamos a simbolizar con una doble B, la disyunción exclusiva. Un caso más paradigmático para que se entienda por qué. Mirá, Juan está vivo o muerto.
En este caso, se trata de una disyunción exclusiva. ¿Por qué? Porque no pueden coexistir las dos opciones, los dos disyuntos, los dos términos de la disyunción, ¿no? No pueden coexistir, no puede estar vivo y muerto, o está vivo o está... Sí, ¿quién pregunta? Melina. Yo, profe, las disyuntivas o la disyunción es solamente la o hay más. O bien. Cuando O bien. nosotros, claro, cuando nosotros tenemos un o bien, se entiende que es exclusiva. O bien esto otro. Cuando lo planteo en esos términos, no puedo elegir las dos cosas. O es uno o es otro. ¿Se entiende? Por ejemplo. Sí, perfecto. ¿Y qué sería? ¿Exclusiva? Exacto, sí. Es Pero tramposo, eso ¿eh? es, ¿cómo? Es tramposo, digo, porque hay que ver. Sí, sí. Y quiero hacer una aclaración con respecto a este. Esperen que pongo esto acá porque me está matando. Mirá, cuando una disyunción es exclusiva, lo es de dos maneras. O bien porque lo que dice muestra a las claras que las dos opciones no pueden sostenerse a la vez. Ejemplo, está vivo o muerto. Ejemplo, nació en Buenos Aires o en Córdoba. Fíjate, no puede en los dos lugares. Tiene 15 años o 16. Nació en 1920 o 1925. La puerta está abierta o cerrada. Son casos, fíjate, donde no, o está abierta o está cerrada. No, las dos cosas no puede ser. O, a ver qué otra cosa. Bueno, no se me ocurre ahora. Ejemplos de este tipo. ¿Está trabajando o en ¿Hace casa? frío o hace calor? Bueno, hace frío o hace calor. Las dos Juan, cosas no puede alto ser. o bajo. Juan, es Bueno, alto. está templado. Bueno, es alto o bajo. Perfecto. Profe, perdón, la Sí. disyunción entonces y la conjunción son aspectos de las binarias. No son aspectos, son distintos tipos de proposiciones. Una cosa es una proposición conjuntiva, donde digo algo y agrego otra cosa es una proposición disyuntiva, donde se proponen, fíjate, proposición, donde se proponen dos o más alternativas, esto o esto, ¿ven? Volvamos a la disyunción exclusiva para ponernos de acuerdo. En términos generales, una disyunción exclusiva sucede cuando no pueden sostenerse ambas alternativas a la vez. Los casos más paradigmáticos son estos que está vivo o muerto, o nació en febrero o en marzo, o cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, se suele usar la disyunción exclusiva cuando aparece la palabrita o bien, aun cuando los disyuntos no se excluyan. Por ejemplo, si yo te digo, o bien vamos al cine, o bien vamos al teatro, y utilizo estas expresiones, o bien, entonces se trata de una disyunción exclusiva, aun cuando ir al cine no excluya ir al teatro. ¿Se entiende? Sí, profe. No entiendo tu pregunta, Nancy, pero si se pregunta no es proposición. No entiendo. Ah, si yo pregunto, ¿vamos al cine o al teatro? Y obvio no, es una pregunta, no es una proposición. La afirmación, ¿vamos al cine o al teatro? Juan nació en febrero o en marzo, no sé, la puerta está abierta o cerrada, obviamente. Siempre estamos hablando de afirmaciones. A ver, recalculando, para ponernos de acuerdo. Para que una disyunción sea... Gabriela, sí. Profe, entonces la simbolización, me quedé pensando, la simbolización de la disyunción exclusiva del ejemplo que habíamos visto que era Juan está vivo o muerto, sería PWR. ¿Por qué R? No sé, porque sería la continuidad de lo que veníamos hablando. No, bueno, no. A ver,
¿Cómo sería ahí la Esto, P, W, P, P o Q. Si en mi diccionario, a ver, por convención, no es por convención, por una cuestión de orden se empieza de P en adelante, ¿sí? Claro. Entonces, no tiene por qué ver esto con esto, no tiene, Bien, ahí está. son ejemplos diferentes, ¿me entendés? Listo. Esa era la pregunta inicial que había hecho, si Está tenía que ver bien. con la relatividad de los ejercicios. No, o está era bien. No, porque son todos, es uno distinto del otro. De hecho, Está está muerto, no había figurado antes, así que empezamos con P para que haya un orden y sea la simbolización la misma para todos. Siempre P, Q, R en ese orden. Ahora, excepto que a mí me den, bueno, pero no importa. Por ahora hagamos esto. Después cuando venga el ejercicio que ya me dan un código, es otra historia. Por ahora entendamos esto. Entonces, conclusión. Cuando hay simplemente un o, y los disyuntos no se contradicen, es decir, los disyuntos no se pueden estar juntos. Por ejemplo, la cartera es blanca o negra. Va esta disyunción inclusiva. ¿Por qué? Porque puede ser las dos cosas. Lo blanco no excluye lo negro y lo negro no excluye lo blanco. ¿Estamos de acuerdo? No sé. Bueno, el ejemplo que ustedes quieran con una Por ejemplo, la pelota es redonda o ovalada. Eso no tiene sentido. Entonces, ahí no es lo que recién habíamos hablado de la cartera es blanca o negra, porque la cartera puede ser blanca o negra, pero la pelota es redonda o ovalada, no son las dos. Exacto. En ese caso, fíjate, aun cuando no haya puesto uno bien, queda claro que se trata de una exclusiva. Es Porque una no exclusiva. puede, bien, no puede ser las dos cosas. ¿Me entendés? Okay. Sí. Aún en el caso de que no haya puesto uno bien, pero Sí. una opción excluye la otra. Exacto. ¿Sí? Okay. Además, la pelota no se mancha. Eso había dicho. Esa está buena. Esa está buena. Yo Bien. estaba pensando, profe, o es de River o es de Boca. Claro, la primera opción se elimina. Les voy avisando. Qué grande. Qué bien. Profe, consulta. Diga. Y volviendo a la cartera, ¿puedo decir es de cuero o bien de lona? Sería una exclusiva. Bueno, si ponéselo bien, sí. Si no ponéselo bien, Claro, es de pensándolo cuero. así, por eso. Claro, si vos no ponéselo bien y decís es de cuero o de lona, es inclusiva, porque, a Claro, ver, sí, puede sí. ser de las dos cosas, ponerle una parte que sea de cuero y la otra de parte lona. que ¿se entiende? O sea, Sí, el cuero no excluye la lona ni viceversa. Claro, Ahora, por eso. claro, ahora cuando pongo uno bien y estoy reforzando la disyunción o bien esto o bien lo otro, entonces sí queda claro que se trata de una exclusiva. Aún, volviendo al tema, aún, como en este caso que expresas vos, que una cosa no excluye la otra. No. Sin embargo, el haber puesto o bien tal cosa o bien tal otra, tengo que simbolizar con una exclusiva. ¿Se Perfecto, entiende? gracias. Sí. Seguimos. Profe, perdón, disculpe, Sí. quizá me perdí en este momento. Cuando o bien también se representa con la W. Claro, porque ahí está. parece que solo la O era. Ok, es o bien está vivo o bien está muerto. Claro, para simbolizar que es exclusiva, sí, es la W. Para simbolizar que es inclusiva, es la V corta. ¿Sí? Ojo, porque voy a hacer algo que no se hace, pero a propósito. Mira, o bien Juan está vivo o bien Juan está muerto. Yo no puedo simbolizar esto. No lo puedo pensar, está mal. Porque no es un análisis sintáctico, es un análisis lógico. Y entiendo que si es una disyunción, la disyunción
su alcance, es decir, se extiende a dos proposiciones acá, a P y a Q. Y esto no tiene ningún sentido. ¿Se dan cuenta? No estoy diciendo nada ahí. Por eso les digo, va siempre entre medio de dos, aun cuando en el lenguaje lo ponga adelante. Mira, lo borré. Decía aunque Juan Lo puse adelante el aunque en el lenguaje, pero entiendo que va en el medio la conjunción. Es binaria. ¿Sí? Bien. Vamos con otra. Esperen porque es difícil así. Condicional. El condicional lo vamos a simbolizar con esa C. Se ve bien el pizarrón, ¿no? Una C al revés. ¿Qué locuciones tenemos para el condicional? Lo más común es, si tal cosa, entonces tal otra. A esa primera tal cosa se la llama antecedente y a lo segundo se lo llama consecuente. Si el antecedente, entonces el consecuente, ¿no? Digamos, si llueve, entonces hace frío, suponete. Pero hay otras formas de expresar un condicional. No necesariamente tiene que ser si llueve, entonces hace frío. Podemos decir, si llueve, coma, hace frío. Y esa coma, en ese caso, está sustituyendo un entonces. ¿Se entiende? O podemos decir, llueve, entonces hace frío. No ponemos el sí adelante, pero el entonces en el medio, y es lo mismo que decir, si llueve, entonces hace frío. ¿Me siguen? Y otra forma de expresar un condicional es decir, es condición suficiente, por ejemplo, que llueva para que haga frío. Es lo mismo que decir, si llueve, entonces hace frío. Esas son las opciones que tenemos para el condicional. Gabriela. Profe, si llueve, hace frío, coma, hace frío, la coma sustituía el condicional. Digamos, el entonces. El entonces, perdón. Sí. Sí. Bien, ahí está. Acá Miranda pregunta, ¿probaré si estudio? Y es condicional, pero al estar en el medio invierte el lugar de antecedente y consecuente. Así que espera un poco porque te vas a confundir. Karina. Profe, la coma reemplaza el entonces, pero también se convierte en condicional. La coma como signo de puntuación. El condicional es todo, es el sí entonces. Porque puede no haber una coma y decir llueve, entonces hace frío. Y estamos ante un condicional del mismo modo. A ver, decimos la coma si lo escribimos, hacemos una pausa si lo decimos, no necesariamente es la coma. Mira, si estudias, aprobás. Claro. Y no dije entonces, y no hay una coma, pero la coma la usamos para expresar un silencio ahí, ¿no? Como que sustituye un entonces. Sí, es lo mismo que decís, si estudias entonces aprobás. Es condición suficiente que estudies para que apruebes. Es lo mismo que si estudias, entonces aprobás. Vamos a poner ahí. Si estudias, entonces, perdón, estoy escribiendo mal porque está todo torcido. Aguárdenme un segundo, lo escribo bien, así se puede leer. Si estudias, entonces aprobás. Simbolizo P, entonces Q. Donde P es estudias, Q aprobás. ¿Sí? Es lo mismo que decir, si estudias,
aprobás. Si estudias coma, aprobás. Estudias, entonces aprobás. O es condición suficiente que estudies para que apruebes. Cualquiera de estos modos está indicando una proposición hipotética, una proposición condicional. Sí, María Eugenia. Y es condición suficiente que estudies para que apruebes. ¿Cómo se...? Así exactamente. Ah, igual, perfecto. Es todo lo mismo, son distintas formas de enunciar un condicional, una proposición condicional. Condicional, perfecto, gracias. Cualquiera de estas formas se simboliza de esa manera, P, entonces Q. Y el bicondicional que vamos a simbolizar con 3 rayitas, tiene 2 formas de expresarlo, las 2 formas más comunes. Ojo acá, sí y solo sí, sí y solo sí. Y también se puede decir es condición suficiente y necesaria. Las 2 cosas, suficiente y necesario. Es condición suficiente y necesaria que estudies para que todo eso, ¿no? Apruebes. P, sí y solo sí, Q. Es lo mismo que decir, estudias sí y solo sí aprobás. Es condición suficiente y necesaria que estudies para que apruebes. Eso es un bicondicional, la palabra te lo dice, 2 veces condicional. ¿Esto qué significa? Estoy planteando, fíjense el signo, como una equivalencia, ¿no? Que si sucede esto otro. Y que si sucede Q, también sucede P. ¿Se entiende? Ahora, porque P no solo que es suficiente, sino que además también es necesario. Las 2 cosas. Si se da P, se da Q, si se da Q, se da P. En cambio, en el caso del condicional simple, no es bicondicional, es simplemente condicional, te está diciendo que P es suficiente. La sola presencia de P implica Q. Ahora, no es necesario, no es que si P entonces Q es lo mismo que Q entonces P, no. La dirección va para un solo lado, de P hacia Q, pero no al revés. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Bueno, miren, vamos a poner ejemplos. A esto le vamos a agregar paréntesis, corchetes, llaves, para divertirnos un poquito. Si no, esto es muy aburrido. Miren lo que pasa. Profe, estamos re divertidos con todas las cosas que tenemos que hacer. No me digan que no, están re divertidos. Mirá, si tenés insomnio a la noche, te pones a hacer ejercicios de Lógica. De lógica, y ya está. Te va a agarrar sueño rápido. Bueno, miren esto. Dijimos que son conectivas extensionales, ¿verdad? Entonces, yo tengo que aclarar, a ver, lo voy a decir de esta manera. Paréntesis, corchetes y llaves ordenan fórmulas del mismo modo que los signos de puntuación ordenan los discursos, ¿verdad? Los argumentos. Si yo escribo todo junto o hablo sin ninguna pausa, seguramente los voy a confundir porque no queda claro cuál es el mensaje, ¿no? Entonces, un argumento bien escrito tiene bien usado los signos de puntuación, los signos ortográficos, punto, punto y aparte, 2 puntos, etcétera, ¿no? Con la fórmula sucede lo mismo. Entonces, hay ciertas reglas que yo tengo que tener en cuenta cuando estoy simbolizando. La más importante yo diría que es esta. Ojo,
dos conectivas binarias no pueden tener la misma jerarquía. No pueden estar al mismo nivel. Mirá, suponete que yo tenga P y Q o R. Esto no lo puedo pensar. Porque no entiendo si estoy planteando una conjunción o estoy planteando una disyunción. ¿Llueve y hace frío o es verano? No, acá tenemos dos binarias, ¿no? Esta y la única monádica es la negación, ya lo sabemos. El resto son todas binarias. Esta y esta tienen la misma jerarquía. No puedo. Entonces es pi, p, i, q o r, y ahí quedó claro que la más importante es la conjunción, la que está separando, o bien P y Q o R. ¿Ven la Eso le iba a diferencia? preguntar, o sea, ahora entendí por qué es importante, porque es lo que el sentido que tiene el Exacto. ejercicio. Ok, sí, ya ahí ya ¿Te das entendí. cuenta? Porque si vos no podés pensar todo esto así, junto. No estás No, planteando, ¿qué estás proponiendo? ¿Cuál es la proposición? Ninguna, no sé. Entonces, puede ser así o puede ser, depende de lo que diga. Estamos en verano y hace frío o llueve, es una posibilidad. O estamos en verano y hace frío o llueve. Dije cosas distintas, ¿se dan cuenta? Ahí hice una pausa a propósito, tal, para que se den cuenta. El acento, profe, ¿dónde pones el acento? Exacto. Yo sugiero que cuando empiezan a simbolizar para practicar, exageren. Exageren un montón para entender dónde está la división. Mira esto. Acá la negación, sabemos que la negación es monádica, alcanza uno solo, pero si la negación alcanza a todo un paréntesis, ahí me está mostrando cuál es el alcance, hasta dónde se extiende, en este caso, esta conectiva que es la negación, y se extiende a todo el paréntesis. Y digo, no es cierto que llueve y hace frío, o no es verdad que llueve, es decir, no es cierto ambas cosas a la vez. ¿Se dan cuenta? Paréntesis, corchetes y llaves ordenan las fórmulas para que uno las pueda pensar y pueda, bueno, resolver lo que haya que resolver. A ver, por ejemplo, esto no es lo mismo que esto. Yo acá estoy diciendo, no es cierto que llueve y hace frío. Es decir, no es cierto ambas cosas a la vez. Y acá está diciendo, no llueve y no hace, además no hace frío. Estoy negando por separado. Esto lo digo a propósito. Ay, paren, vamos a dejar esto acá porque me duele la cintura. Esto lo digo porque la negación no tiene la propiedad distributiva, no nos equivoquemos ahí, porque la gente suele pensar que es lo mismo, que puedo simbolizar de una manera o de otra, no. Yo simbolizo tal cual dice el texto, tal cual diga el ejercicio. Si niega por separado, no llueve y no hace frío. Juan no es bueno, nunca es bueno y no es alto. Bueno, es no y no. A raíz de una pregunta que hizo acá el compañero cuando tengo ni, no sé si era Gabriel o Ezequiel, bueno, uno de los yo, compañeros. profe Sergio. Sergio, vos dijiste ni Juan no es bueno ni malo, ponele, O ni alto. ni alto. Es no, mira, vamos a ponerlo acá. Juan no es bueno ni alto. Ni es no y no. ¿De acuerdo? Cuando aparece ni, estoy negando una proposición y estoy negando a la vez la otra proposición. ¿Eh? Es lo mismo que decir no y no. Bien. Perfecto, profe. Por supuesto que
a ver, yo voy a hacer algo que, una fórmula media larga, no importa, pero para que vean cómo se jerarquiza, depende de lo que diga, esto lo voy a inventar. Va a ser muy larga, pero no se preocupen por esto. Bueno, todo este choclazo, fíjate. ¿No? Hay un montón de proposiciones ahí, P, Q, R, S y T, ahí, ¿no? Esta fórmula a mí me está ilustrando el uso de paréntesis, corchetes y llaves, la jerarquía de las conectivas. No están todas al mismo nivel. Esto me muestra que, si yo tengo que pensarlo, que la negación es la conectiva principal acá, porque alcanza a toda la llave, ¿verdad? Todo lo que está dentro de la fórmula está negado, por lo cual entiendo que esta es la conectiva principal. ¿Y cuál le sigue en orden de jerarquía? La Lo llave, que la está que al está en revés. corchetes. La C al revés. Lo que está en los corchetes. La condicional. El condicional. Perfecto. ¿Ves? Acá esto me muestra que la siguiente importante es el condicional. Bien, y después ¿cuál? El corchete. El corchete. El corchete no es conectiva. El corchete ordena. El corchete no, entonces. La I, la conjunción. ¿Ves? ¿Cómo el corchete solo ordena? No entiendo. ¿Qué cosa? No, a ver, la pregunta ¿cuál es? Dijiste el corchete solo ordena. ¿Qué ordena? Y fíjate lo que está ordenando. Te está diciendo que este condicional tiene como antecedente todo esto y como consecuente esto. Es como el paréntesis, separa. no tiene una letra asignada, digamos. No es ni ni está negando. No confundan. Esperen, vamos a guardar. Es como que los corchetes van separando. Es lo mismo, pregunto, a ver, para cambiar el foco y se entienda. ¿Es lo mismo una palabra que un punto, que un signo de puntuación? No. ¿Qué diferencia hay entre una palabra y un punto y un signo de puntuación en un discurso? Que el signo le pone un. Le pone un. No, perdón. La palabra tiene información, profe. La palabra tiene información. Y la coma no, va a modificar eso. Esperen, hablen de a uno porque se están superponiendo. ¿Estaba hablando quién? Andrea. Yo, profe, decía que la palabra tiene información. En cambio, la coma va a modificar esa información o cualquier signo. Bien. Florencia, querías hablar. Ordena, se podría decir, el punto o la coma a esa información. Florencia, va a hablar Florencia, sí. Sí, bueno, yo esto quería decir comentario parecido, ¿no? La palabra tiene que ver más con quizás un concepto y, bueno, después es como que los signos de exclamación o interrogación o demás ayudan a que ese concepto tenga otra información más, ¿no? Otra entonación. Sí, es como que le da otra categoría a la palabra, al concepto también. Porque, no sé, depende qué palabra sea, es como que te cambia todo, con un signo o sin un signo. Sí. Andrea, querías hablar. Andrea Belén. Dale. Es que justo hay otra Andrea. No, que decía, siguiendo justamente a Andrea, quizás lo que es palabra es como la información y el punto es como que ordena esa información, digamos, punto, coma, o sea, va poniendo un orden a esa información que uno da, digamos. Esa sería como la diferencia, creo.
Exacto. Te lo voy a poner en un ejemplo que no sé si es el más feliz, yo creo que lo había dicho acá, pero una profesora genial que tuve, que decía, ojo cómo hablamos, ojo cómo, con los acentos, ¿no? No es el caso acá, pero bueno, fue gracioso lo que dijo. Con los acentos existen y hay que usarlos, porque, sobre todo escritos, ¿no? Una cosa es que yo te diga cómo anda la pérdida de tu hermana, y otra cosa es que te pregunte cómo anda la pérdida de tu hermana. ¿Se entiende, no? A ver, claro, un pequeño acentito cambia absolutamente Terriblemente. sentido, ¿no? Entonces, trasladándolo a esto, coma, punto y coma, dos puntos, etcétera, los signos ortográficos, los signos de puntuación, ¿para qué sirven? Para que para enviar el mensaje al interlocutor con el sentido exacto que uno le quiere dar. Karina, sí. Sí, a mí la imagen que lo que escribieron en la pizarra me llevó a una operación matemática. Y me llevó Bueno, a ver. a separar en términos. Correcto. Hace muchos años cuando era chica. Sí. Entonces separaba lo que estaba entre paréntesis, lo que estaba entre corchetes y cada uno tenía su jerarquía, digamos, la llave, el corchete, el paréntesis, y íbamos resolviendo por partes. No sé si es el caso. Está perfecto como lo pensaste, Karina. Bien, es otro ejemplo más. Yo puse el ejemplo del lenguaje. Karina pone el ejemplo de matemática. Tal cual. Para resolver una ecuación matemática necesitas ordenar las operaciones. Si no, no podés. No hay un resultado. Bueno, sabemos que la suma se para en términos, por ejemplo. Entonces tengo que ordenar todo eso porque no es de cualquier modo que puedo hacer la cuenta. Tal cual. Paréntesis, corchetes y llaves ordenan las fórmulas del mismo modo que los signos de puntuación ordenan los discursos. ¿Se entiende? Entonces no son conectivas, son ordenadores, son signos metalógicos que ordenan las fórmulas internamente. Porque no es lo mismo, ¿se acuerdan cuando puse, bueno, lo tenía, un paréntesis de un lado o un paréntesis del otro? No es lo mismo, estoy diciendo cosas diferentes. Una cosa es que diga llueve y, además, si es invierno, entonces hace frío. Y otra cosa es que diga, sí, llueve. Lo vamos a escribir para que vean la diferencia. Esperen. Más fácil, porque si no en el aire. Auchi. Esto se suponía que era una P. Miren la diferencia. El paréntesis acá, en la primera fórmula, la conectiva principal es una conjunción. Y este paréntesis me dice que la segunda parte de la conjunción, digamos, el segundo conjuntivo, es molecular. Entonces podría ser llueve y, además, ¿no? Si hace frío, entonces estamos en invierno. Y acá estoy diciendo, si llueve y hace frío, entonces estamos en invierno. Dije cosas diferentes. ¿Se dan cuenta? Es como los signos, por eso digo, ordenan las fórmulas porque le dan sentido diferente, depende de lo que estoy diciendo, del mismo modo que los signos de puntuación, ¿cómo se llama? El mensaje que quiero transmitir. ¿Está? Bien. Entonces, es muy importante aprender a simbolizar. Al principio puede costar, pero van a ver que a medida que avancemos la cosa se va a ir resolviendo mejor. Y les propongo entonces que practiquemos un poquito, por lo menos
al principio, a ver, no sé si de la plataforma, a ver que está en la, no, pero si me voy de acá voy a estar en problemas. Ustedes, ¿tienen ahí a mano los ejercicios de la plataforma? Podemos hacer algunos para que se vayan dando cuenta. Profe, una pregunta, ¿vamos a llegar a hacer tablas de verdad? Sí, señora. Sí, sí. Vamos a hacer tablas de verdad la próxima clase, de hecho, vamos a hacer. Es divertido, es muy parecida a la matemática, no sé. Sí, porque el fundamento de la matemática está acá, justamente, en la lógica. Me desmayo. Bueno, a ver, ¿quién me lee los ejercicios de la... Si lo tienen a mano, si no empezamos con los del libro y ya, es lo mismo. A ver. ¿Cuál, profe? Yo subí en esta unidad la lógica proposicional y hay ejercicios. Está súper lento, por lo menos lo mío, profe. Bueno, vamos a hacer verlo algo para agilizar, si les parece. Yo voy a empezar con los del libro, que lo tengo a mano y para mí es más fácil leerlos desde acá, pero para la clase que viene vamos a corregir todos, ¿sí? Los del libro y los de la plataforma. ¿Qué página, profe? Yo estoy ahora en la página 62, 63. Vamos a empezar con 62, 63, después seguimos. Yo creo que el de la 62, bueno, igual lo volvemos a hacer para repasar. No, 62, 63 del libro. Profe, yo creo que encontré el material. No sé lo que quiere hacer. A ver, bueno, a ver, léeme la consigna y vamos haciendo. A ver, un segundito, ¿eh? Sí. Porque hay cosas teóricas. No, al final ustedes tienen, fíjate que al final... ¿Que dice texto y ejercicios? Sí. Este profe que dice determinar cuáles de las siguientes expresiones es proposición atómica y cuál es molecular. A, B, C, ¿se divide? Sí, dale, léemelo. A ver, léelo. ¿Quién habla? La que está leyendo habla nomás, por favor. Yo, profe, Débora. Sí. Primer punto dice, determinar cuáles de las siguientes expresiones es proposición atómica y cuál es molecular. Sí. En este último caso, señalar la o las conectivas extensionales. Bien. Indicar cuál es la conectiva principal, luego simbolizar en términos de lógica proposicional. Perfecto. Bien. Bueno, ¿sigo leyendo? Sí. Yo los voy a ir haciendo. Los voy a hacer acá para que vean, ¿no?, cómo funciona esto. Durante largo tiempo, la ruta fue cerrada a la ciencia positiva por la pretensión de reconstruir la realidad con los conceptos depositados en el lenguaje. Ok. ¿Eso es atómica o molecular? Molecular. Atómica. ¿Dónde están las dos proposiciones? Simbolizo directamente P. Durante largo tiempo tal cosa es tal cosa, punto. No hay dos, fíjense que hay una sola información. Es atómica. ¿Se entiende? Uh-huh. Puede confundir tal vez que dice mucha cosa, pero uno lo reduce. Fíjense también lo que estamos haciendo. Simbolizar es hacer abstracción. Estamos encontrando la estructura, independientemente de todo. Hagamos abstracción de todo lo que está diciendo, de todo el lenguaje. ¿Qué es? ¿Una sola información o son varias? Es una sola, que durante largo tiempo sucedió tal cosa, ¿sí?
Es lo mismo Tampoco hay que ningún decir- conector, ¿no? No, por eso es atómica, Por eso justamente. Es atómica. P. Bien, B. ¿Sigo, profe, yo o quiere otro? No sé cómo. No, seguí vos, así hacemos rápido. Bien. B. Los helechos están verdes y sanos, pero las azalesas están marchitas. Las Bien. azaleas, perdón. Las azaleas están marchitas. ¿Es atómico o molecular? Molecular. Molecular. Perfecto. Sí, va. Molecular. Entonces primero dice que los helechos están verdes y que están sanos. Está diciendo dos cosas, ¿no? Verdes y sanos. Sí. Sí, profe. Los helechos están verdes y los helechos están sanos. Pero las azaleas están marchitas. ¿Ves? ¿Se entiende? Sí, profe. C. C. Ernesto aceptará esa propuesta o lamentará haberla rechazado. ¿Atómica o molecular? Molecular. Molecular. Tiene la Ernesto O. aceptará esa propuesta o lamentará haberla rechazado. Profe, ¿y eso es inclusiva por qué? Porque Es lo que estaba pensando, sí. Yo no sé cómo lo tiene no tienen las soluciones ahí. Vamos a ponerle exclusiva. ¿Por qué motivo? A ver, porque se excluyen. Si la acepta, no la rechaza, ¿no? O la acepta o la rechaza. ¿Se entiende? Por eso, bueno, sí, me suena que es exclusiva, es cierto. sí, perfecto. No pueden coexistir las dos cosas. No puede aceptarla y rechazarla, por lo tanto, es uno o la otra. Bien. Bien que se dieron cuenta, además, de esto. D. La D. El problema del desempleo es el más acuciante de todos. ¿Es atómica o molecular? Atómica. Atómica. Simbolizo P. Fíjate, dicho sea de paso, ¿no? Acá te dice que el problema del desempleo es el más acuciante de todos. Y acá te decía que durante largo tiempo, un montón de cosas, no importa. La unidad mínima es la proposición P. Todo eso es P. ¿Ven? A, B, C, D, E. Bien, la E. Si sumamos nuestros esfuerzos, los resultados serán mejores. ¿Atómico o molecular? Molecular. Molecular. Si sumamos nuestros esfuerzos, entonces Los los resultados serán no sé qué cosa. Condicional. Es condicional, claro. Si tal cosa, entonces tal otra. Y fíjense que no Claro, hay la un coma reemplazan entonces. En este caso lo ha reemplazado, sí. Ojo con las comas, ¿eh? Si reemplaza un entonces, si antecede un sí, pero hay veces que no siempre significa entonces, depende del caso. Por eso simbolizamos de acuerdo a lo que dice. Bien, F. Profe, ¿cómo sería el ejemplo entonces si antecede un sí? Este mismo. Sí, lee el ejemplo, porfi, otra vez. El ejemplo, estamos en la E. Si Sí. sumamos nuestros esfuerzos, los resultados serán mejores. Si sumamos nuestros esfuerzos, coma, debe decir ahí, coma, los resultados serán mejores. En ese caso, está sustituyendo un entonces. Porque comienza con sí. Exacto. Alguno de los dos tiene que haber, o tiene que haber un sí, o tiene que haber un entonces, porque si no, no
no lo puedo decir. Sumamos nuestros esfuerzos, nuestros esfuerzos, los resultados serán mejores. No dije nada. Ahí falta conectores. Bien, F. F. La piscina no tiene agua. Bien. Atómica. Es molecular porque tiene una negación. Ah, claro. ¿Cómo? Tiene una negación. No tiene agua. Nada más que es monádica, alcanza una sola la negación. Es el único caso. G. G. Los arroyos son cristalinos, pero no son profundos. Ajá. ¿Atómica o molecular? Molecular. Bien. ¿P qué es? ¿Cuál sería P? Los arroyos. Son cristalinos. Cristalinos. Los arroyos son cristalinos, todo eso. Claro. Los arroyos, escuchen, los arroyos solo es un término, no es nada. Los arroyos son cristalinos. ¿Y qué más era? Que no son profundos. Pero no son profundos. Pero los arroyos no son profundos, no Q. ¿Sí? Sí. Acá Mara pregunta dónde estamos. Estamos en la plataforma, en los ejercicios de la plataforma, la unidad que subimos. Creo que puede volver a explicar la F, la que es molecular. Se considera molecular porque tiene una conectiva. Ok. Por eso es la única monádica, alcanza a una sola variable. Y las demás son binarias. Todas las demás son binarias. Ok, gracias. No. Bien. ¿Hay H? Sí, profe. H. A ver. En la lucha por la verdad nos fortalecemos espiritualmente. Ok. Esa es engañosa, ¿no, profe? Por el nos. Sí, esperen, ¿cómo? Léeme la consigna del ejercicio. La consigna. Determinar cuáles de las siguientes expresiones es proposición atómica y cuál es molecular. En el último caso, señalar la o las conectivas extensionales, indicar cuál es la conectiva principal. Muy bien. No, lo preguntaba porque da por sentado que son todas proposiciones. Esta en realidad no tiene no es informativo, porque en la lucha por no sé qué, como decía, en la lucha. En la lucha por la verdad nos fortalecemos espiritualmente. Claro, fíjense que tiene una coma, pero no sé. No, pero ahí no está sustituyendo nada. Es Claro. P. En la lucha por la verdad pasa tal cosa. Claro. Es lo mismo es que si atómica. A es B. La Claro, pared por eso es roja. dije que era engañosa. Lo que es ¿ves? Ahí, bueno, vale la pena, menos mal que lo comenta. Fíjate, ahí hay una coma. En la lucha por la verdad, coma, nos fortalecemos. Supongo que debe haber una coma, ¿no? No sé si Sí. Bueno, ahí la coma no está sustituyendo ningún entonces. ¿Ves? Es un uso, digamos, de lenguaje, de escritura, pero no Está aseverando, o no sé. Claro. Fortaleciendo, digamos, Claro, tiene que ver con reglas ortográficas, pero no reglas que tengan que ver con simbolización lógica. Por eso digo, no confundamos el análisis simbólico de la lógica con el análisis gramatical. Es distinto. El análisis gramatical se funda en un análisis lógico. De hecho, tanto el análisis gramatical como el análisis matemático se funda en un análisis lógico.
de reconocimiento de una proposición, de un término, de un razonamiento. Lo que pasa es que las reglas de escritura son diferentes. Entonces, tenemos que pensarlo desde el punto de vista lógico. Bien. ¿Y? ¿Hay I? Sí, Sí, hasta la M, profe. Claro, Dale. la siguiente también me parece, es una sola proposición. ¿Y qué dice? Nora y Alejandra son íntimas amigas. Muy bien si se dieron cuenta que esto es simplemente P. Y voy a aprovechar acá a explicar algo. Una cosa es que yo diga que Nora y Alejandra son altas, o son estudiantes, o son rubias, o lo que sea. Y ahí sí tengo dos informaciones. Nora es estudiante y Alejandra es estudiante. Pero en este caso, tengo que son amigas. Y ser amigas no es un atributo, es una relación. Y ojo Wow. con él. Bueno, dejo acá un segundo para explicar, así no me duele. Bueno, miren. Esta lógica proposicional es una lógica atributiva. Es decir, un predicado se atribuye un sujeto, ¿sí? Siempre hay una predicación, por eso es proposicional. Ahora, no hay un análisis interno de la proposición. La unidad mínima es una atómica, como estamos viendo. Ahora bien, sucede que hay proposiciones donde no se establecen atribuciones, se establecen relaciones. Ser más alto que, estar en el medio de, ser el padre de, ser la novia de, ser el amigo de, etcétera, son relaciones que establecen vínculos. ¿Se dan cuenta? Entre proposiciones. Yo no, si digo, Juan es el padre de Pedro, ¿cómo lo pienso? ¿Que Pedro es un atributo de Juan? ¿Que Juan es el sujeto de Pedro? No, digamos, está mal pensado de ese modo. Y peor si pienso que el fibrón está entre medio del libro y de la carpeta. ¡Wow! Tengo tres individuos ahí. El libro, el fibrón y la carpeta. ¿Cómo lo pienso eso? ¿Que el libro es sujeto del fibrón o el fibrón tiene como... Me estoy confundiendo. Claramente me estoy confundiendo si lo pienso así. Digamos, estoy pensando una relación entre tres individuos. Podría ser entre 4, entre 10, no importa. Claramente, como estas cuestiones no las ha pensado o no las analiza la lógica proposicional, es que sobreviene algún tiempo después otro análisis que se llama lógica relacional, justamente para dar cuenta de este tipo de proposiciones donde lo que se plantea es una relación entre proposiciones. Cuando yo digo entonces, Alejandra y fulanita son amigas, para la lógica proposicional es simplemente P, porque es atómica, ¿se entiende? Hay una sola información, entre ellas son amigas, fenómeno. Ahora, si lo tengo que analizar desde otra lógica, como la lógica relacional, sí tengo que pensarlo en otros términos, y se simboliza de otra manera, ¿no? P, AB, etcétera, donde hay individuos, no importa, no vamos a entrar en otra simbolización porque le voy a complicar la vida ahora, pero sí tenemos que entender esto. Una cosa es un atributo, fulana y mengana son rubias, son altas, son, no sé, viven en Morón, y otra cosa es una relación entre dos individuos, ¿no? Ser más alto que, estar en el medio de, no sé, ser mayor que, ser menor que, etcétera. ¿Se entiende esto? Bien. Yo no quiero seguir avanzando porque si no les voy a hacer todos los ejercicios yo y no vale. Esto no es justo. Yo ya trabajé hoy todo el día, ahora les toca a ustedes. No, lo hemos hecho a modo de ejemplo para que vean que no es tan difícil la cuestión, que a medida que practiquen la simbolización
se van a dar cuenta que no hay problema con esto, enseguida lo van a captar, es fácil. Pero sí se tienen que comprometer a hacer los ejercicios porque si no, digamos, si ustedes tienen dificultades para simbolizar, no van a poder aplicar tablas de verdad u otros métodos que nosotros vamos a ver próximamente. ¿Se entiende? Profe, de ese archivo que está que está subido, terminamos el punto 1 y el 2 y después... Terminan todo lo que sea simbolización e interpretación, si hay, no puedo abrir ahora porque se me va a trabar esto. A ver, díganme las consignas y yo les digo. Esta que termina. La consigna número 2 es simbolizar las siguientes proposiciones en términos de lógica proposicional, realizar la respectiva tabla de verdad e indicar si se trata de tautología. Tautología, contradicción o bueno, eso no, porque ustedes todavía no saben hacer tablas de verdad. Pero simbolizamos... pueden simbolizarlo, sí lo pueden simbolizar, lo que no pueden hacer es la tabla de verdad. Practiquen simbolización ahí. Solo eso. Bueno, después la 3 dice interpretar siguiendo los siguientes códigos. Eso sí, porque interpretar es el proceso inverso a la simbolización. Interpretar, ¿qué significa? Poner en palabras. Tengo la fórmula, ahora voy a poner un ejemplo del lenguaje. ¿Sí? En este ejemplo hay igual, si yo no veo mal, hay 2 rayitas, no 3. No sé si alguien más lo está viendo. Pero 2 rayitas, ¿qué dice? No, pero entiendo que las 2 rayitas es como P igual a iré al campo. No, claro, eso no es una conectiva, eso es es el código, ese es el ¿cómo se llama? El diccionario. P va a ser tal cosa, Q va a ser tal cosa. Voy a respetar esas variables para los enunciados que menciona ahí, eso está diciendo. P será ir al campo, y cada vez que aparezca iré al campo va a ser P. Q es otra y ahí está, ahora entendí. ¿Sí? Bárbaro. ¿Hay más ejercicios? Dice demostrar este es el cuarto, demostrar la validez o invalidez de los... No, eso no, porque ustedes todavía no saben, hasta ahí hagan. De la plataforma. Del libro, ahora, del libro de Finardi, hay varios ejercicios que sí pueden hacer, ya les digo. Página 62, 63, 64, 64. ¿Cuáles son? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Mira todo lo que tienen para hacer. Aprovechar el Día del Trabajador. Bueno, hagan todo lo que puedan, digo, porque vamos a dedicar en la clase que viene a resolver esto. Lo vamos a hacer todos. En la pizarra si tienen las respuestas, ¿sí? Y plantean las dudas que tengan, si hay, si tuvieron dificultad, etcétera. Por eso es importante que lo puedan hacer. Bueno, espero que podamos resolverlo todos, si no haremos una parte, pero sí se tienen que comprometer a simbolizar, porque si no, no podemos avanzar. Yo voy a avanzar, se quedarán en el medio si no aprendieron a simbolizar. Capisce, tutti. Sí, profe. Me faltaba el italiano. Bien. Va bene, va bene. Va bene, éccoli. Bien, yo no soy italiano, estoy inventando un poco, no se la crean mucho. En griego, profe. Ay, pero de griego, mira, bueno, antes de seguir con esto, yo a los que se tengan que ir los despido hasta la semana próxima, si tienen tiempo de tomar mate, profe.
Les cuento del griego, que fue un dolor de todo lo que se les ocurra estudiar griego. No, profe. Sí, estudiábamos, bueno, yo estudié filosofía, eso ya lo saben. Entonces, para poder terminar la carrera, en la época en que yo estudié, piensen que me recibí en el 80, así que en esa época teníamos 4 niveles de griego y 4 de latín. Entonces, y un idioma moderno, bueno, podíamos elegir francés o inglés, algo de eso. Pero el griego era una cosa tan terrible porque era estudiar de memoria, tiene 5 declinaciones, 5, no me acuerdo ya cómo se llamaba, y tenías que entender, por ejemplo, les cuento, en todo un argumento, en todo un texto, hay un verbo solo que es el que rige y que lo tenés que aplicar en cada... Entonces, imagina, espérate que quiero ver que no haya entrado ya un profesor, así le libero la... ¿Qué pasó acá? Bueno. Ahí van. Entonces, nada, estábamos con el diccionario ahí para entender 4 horas para poder traducir una frase. Era un horror. Era un horror. Y el examen era que vos tenías que, te daban un tema y vos tenías que escribir, además en ese griego antiguo, porque uno era el griego que hablaba Platón, ático se llama, era el griego culto, uno era el de Platón, otro el de... O sea que escribían distinto, eran como idiomas diferentes. No, te la regalo. Bueno, gente, Débora. Sí, no, yo era porque en un momento de las clases hablaba mucho de Lorca y le quería preguntar. Lorca. No, pero Lorca nada que ver, Lorca el poeta español. Sí, bueno, a mí todo lo que venga de España también porque además yo bailo flamenco, no sé si eso se los conté. Sí, no, se me notó eso. Yo le iba a preguntar eso porque yo estudié mucho tiempo